Buenas tardes, ingeniero Fernando. ¿Me escucha para confirmar sonido y la presentación, por favor? Profe, buenas tardes. Sí le escucho, profe. Bueno, listo. Hoy vamos a tocar, dentro de la temática del curso de Diseños 2, el proceso de floculación, pero ya lo que es la estructura, cómo evaluamos esos floculadores, qué aspectos técnicos debemos tener en cuenta para que cumplan dentro de las directrices que nos da la resolución 330 y las modificaciones de la 799 del 2021. Normalmente cuando vamos a plantear el concepto de floculación, hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta a nivel de criterios de diseño, que son los tiempos de retención y los gradientes, que son los dos parámetros más relevantes para orar bajo el principio básico de los procuradores que en la teoría que todos conocemos o nos formamos, que son los procuradores de tipo horizontal y vertical. Los cálculos, normalmente lo que uno se evalúa son cámaras, pérdidas de carga. En el caso, por ejemplo, vamos a mirar cómo evaluamos el tipo Alabama, el horizontal, el vertical. Las ventajas que se buscan, por ejemplo, en el caso de los de flujos helicoidales, que son decir de procesos dependiendo ya de las condiciones, de la turbiedad, el color que estemos manejando del agua y la parte de dimensionamiento. Normalmente cuando hablamos de floculación, digamos un proceso normalmente contigo a la coagulación. Se busca con qué finalidad de hacer remoción no solo de los coloides, sino también de las partículas que no se removieron en la fase de sedimentación, que eso tenemos que estar ayudada siempre bajo un proceso, sea de un químico o un orgánico, que es lo que se está dando similar a los tipos de coagulantes, en este caso que manejamos y conocemos dentro de la fase de tratamiento de agua potable. En la fase de floculación es importante que nosotros debamos tener en cuenta en esos requerimientos eh, hay unos estándares que tenemos que evaluar, que es la concentración de las partículas, que son, manejamos tres variables, que es la alcalinidad, el pH y la turbiedad. Cuando uno juega, por ejemplo, cuando hacemos estos tipos de efectos, por ejemplo, de los iones, de caso de sulfato, los polímeros, o lo que estemos trabajando, sea un coagulante metálico o no metálico, un polímero o un orgánico, o como complemento entre la fase de floculación, porque la coagulación, floculación, diríamos, están ligadas cuando se hacen las pruebas de jarras, estamos definiendo ya dosis óptimas. Normalmente acá se juega, siempre vamos a tener en cuenta lo que es los pH, que esto es importante para nosotros. Siempre buscamos que tengamos buenas eficiencias en rangos entre 6,5 y 7,5, que serían los pHs ideales, donde tengamos buenas eficiencias en la parte de remoción. Acá hay un ejemplo, cuando se manejan sulfatos de aluminio, cómo se pueden regular las niveles de concentraciones a medida que vamos incrementando las concentraciones. ¿Qué pasa? Se me va ampliando una cobertura a nivel del pH, pero eso siempre y cuando tenemos que mirar dentro de la fase complementaria qué elementos adicionales se den para que se me esté variando ese pH. A la vez también en los tiempos de detención tenemos que tener en cuenta las velocidades del tiempo de floculación en función de esa velocidad de sedimentación, la que calculamos en este caso por la ecuación de Stokes, para definir cuánto puede ser el porcentaje de turbiedad que se espera de remoción. Normalmente aquí también manejamos rangos entre 20, máximo 50, pero la norma nos habla entre 20 y 40 minutos, que es dentro de la fase que se requiere de una floculación. A nivel de floculantes, hay una serie que es importante que tenemos que evaluar es qué procesos se manejan o qué elementos a nivel de floculantes más usados vamos a utilizar en este caso la sílice activada, las arcillas y otros floculantes de tipo mineral, que son las arenas finas, que son componentes de diatomea, los clarificantes a nivel de carbonato de calcio precipitados, entre otros, que es lo que normalmente vamos a encontrar como complementarios. Cuando vamos a hablar ya de unidades de floculación, la norma nos hablan de dos criterios para caudales menores a 250 y caudales mayores a 250 litros. Cuando se manejan caudales menores a 250 litros, así no seamos expertos, la norma bajo la directriz que nos da la agua y la ANEM y la ASTM nos dice que debemos emplear floculadores de tipo hidráulicos o mecánicos. Cuando ya manejamos caudales mayores a 250, teniendo en cuenta la variación de las turbiedades y
el color, se recomiendan emplear floculadores mecánicos. Acá es importante cuando hablábamos de los tiempos de retención hidráulica, la norma nos establece entre 20 y 40 minutos, pero tenemos siempre que evaluar qué tipo de intervalos vamos a manejar en esos gradientes, a 20, a 25, 30, 35, 40, o lo podemos nominar en números pares, 20, 22 hasta 40. Inclusive hay casos que nos pueden dar por encima de los 40 minutos. Y los rangos, con base en esto, obtenemos gradientes. La norma nos da flexibilidad de 10 a 70 1 sobre segundo. Pero el gradiente promedio se considera 40 1 sobre segundo. En el caso de floculadores nuevos, se requieren mínimos definir 3 zonas para gradientes. Eso va a depender, en el caso de los floculadores horizontales, cómo vamos a hacer esa distribución para garantizar el comportamiento de los gradientes que miden dentro de estos rangos que están planteados en la norma. A la vez, se mira un proceso más, diríamos, químico y, digamos, físico-químico, que se hablan de dos conceptos, que es la floculación pericinética y la ortocinética. ¿A qué hace referencia? Es el comportamiento de las partículas que están en suspensión, cómo van a hacer esos choques y cómo van a hacer esos cambios de dirección del flujo y cómo va a ser, en este caso, las velocidades de sedimentación y los tiempos de detención esperados de acuerdo a los caudales que estemos manejando. En la fase de los floculadores hay unos criterios de diseño que vamos a retomarlos acá sencillos. Para caudales menores a 250, ¿qué variables se toman? Los gradientes de velocidad, los tiempos de retención que son rangos, números de Kahn que van de 12.000 a 168.000, los coeficientes de Manning, por ejemplo, si vamos a traer el constante 0.013, velocidades de flujos, profundidades de flujo, espesores, todas estas variables que tenemos acá, estos parámetros, perdón, ya me lo definen para estas condiciones. Cuando manejamos caudales mayores a 250, se mantiene el mismo concepto tanto el horizontal, en este caso, como el vertical. Uno dice, ¿por qué hablamos siempre de floculadores horizontales y verticales? Que son los estándares que vamos a encontrar en muchos sistemas de acueducto, en muchas plantas, de pronto por costo. Si vamos a hacer, miramos tipo Alabama, son contados. Si miramos en la parte de flujos helicoidales, son contados. De lechos porosos, son contados. No todos nuestros municipios vamos a tener estos tipos de floculadores. El más convencional, el horizontal. Acá también se mira, en este caso de los floculadores mecánicos, hay un factor que son los impulsores o los agitadores. Y tenemos que mirar las relaciones en este caso de la sección, el diámetro del agitador, la altura de los impulsores, el ancho de las paletas, el ancho de pantallas, el diámetro de las paletas, y se mantienen las condiciones de borde libre para ambos casos van a ser iguales. En lo demás, lo que es el gradiente, el tiempo de retención y el número de Kahn son iguales tanto para caudales menores a 250 y mayores a 250 litros por segundo. En los floculadores hidráulicos es importante evaluar, en este caso, vamos a hablar cuando se consideran de tipo liquidal, de pantallas a la baba. El de pantalla es el que todos conocemos, hemos horizontales y verticales, que son los más usuales. Y en los mecánicos hay dos clasificaciones, que son los de tipo paletas y los de tipo turbina. Los de paletas son, normalmente vamos a conocerlos como los de eje vertical y es eje horizontal. Ese sería, diríamos, la clasificación de los floculadores que nos establece la norma. En la práctica, ¿qué vamos a encontrar? De pantallas, Alabama, paletas y turbinas. En helicoidales, mucho lo encontramos más en aguas residuales. Cuando hacemos el proceso de coagulación, floculación, es importante en este caso, cuando uno define en la fase de coagulación, lo que aprendimos a calcular la dosis óptima, me está definiendo cuánto puede ser el contenido de las impurezas que estamos removiendo, de acuerdo a la contención de esa calidad de agua que vamos a clarificar. Normalmente puede ser un agua con alta turbiedad, altos coloides, altos niveles de color, o a veces puede ser un agua residual que la vamos a flocular para hacer un uso, un reuso. Entonces se aplican en este caso coagulantes en forma de precipitado para atrapar las impurezas, entonces ya se inicia el proceso de floculación. Y con ese precipitado, ¿qué es lo que se va a disponer? A una zona, en este caso de almacenaje, y te vamos a tener un agua pretratada, o sea, para hacerle un proceso ya de filtración. Normalmente siempre es importante en la verificación, en las pruebas de jarras, los laboratorios, para mirar cuál es el comportamiento, en este caso, que tiene el coagulante con las partículas que tengamos en suspensión, a la cual de pronto no removimos dentro de una fase de sedimentación.
O al contrario, a veces encontramos plantas primero que están en floculación, después hacen sedimentación. Hay un concepto importante que se maneja mucho en floculación, que es el factor, en este caso, que nosotros llamamos el número de partículas, que se le conoce la ecuación de Hudson, donde me establece cuáles son los parámetros para evaluar los tiempos de retención, los gradientes, y tenemos que tener en cuenta bajo esa cuál es el comportamiento del número de partículas, y miraríamos el número de la concentración inicial. Este dato me lo da ese laboratorio. La constante K va a estar fluctuando de acuerdo al coeficiente de colisión. Dice varía de acuerdo a la concentración de partículas. Esto me lo da el analista de laboratorio, que puede ser 0.7, 0.9, 1.5, 2.2, 2.5, 3, 3.5, hasta 4.9. Me dan todas estas opciones, donde tenemos que definir cuánto puede ser esa dosificación cuando se incrementa, en este caso, la concentración del coagulante. Y el otro es la concentración volumétrica de partículas, que es esta variable que tenemos acá, donde vamos a evaluar el tiempo de detención, podemos estar variándolo de 20 a 40 minutos. Normalmente en la ecuación de Hudson plantean de 20 a 30 minutos, o sea, reducen los tiempos, porque en finalidad de garantizar cuánto puede ser la eficiencia esperada dentro de ese proceso que se va a hacer de floculación. Hudson también nos plantea, dentro de los criterios, ya me definen rangos, que están cuando los principios de Kahn, los tiempos de retención van de 20 a 30, los gradientes se consideran de 10 a 75, 1 sobre segundo, o sea, este disminuye gradualmente en este caso cuando tenemos un gradiente inicial que tiene que ser mayor al final. El número de compartimientos se consideran de 3 a 10 o más. A mayor número se pueden tener unas eficiencias mejores, que es lo que nosotros llamamos floculadores de tipos en serie. El número de Kahn va a variar de 10 a la 4, 10 a máximo a la 6, es un valor adimensional, y las velocidades de flujos esperadas en este caso se consideran entre 0.1 y 0.3, que me está referenciando cómo va a ser esa eficiencia, cómo va a ser en este caso las condiciones que me dan bajo los criterios para evaluar este componente dentro de los floculadores. Normalmente el proceso de floculación, que es importante, podemos hacerla tanto hidráulica como mecánica. Normalmente se tiene el agua coagulada en proceso de, en este caso, de coagulación. Puede ser una mezcla rápida en los sedimentadores y me está definiendo qué tipo de, si son mecánicos o hidráulicos. Pues aquí un ejemplo de una planta de tratamiento de la ASME Barima, donde ellos establecen que, digamos, la mayoría de las plantas tienen este sistema. En aguas residuales se manejan mucho agitadores. En agua potable, de pronto se trabaja los floculadores horizontales y los verticales, o sea, de estos tipos no se requieren. ¿Por qué? Porque esto me lo define en función de qué, de la caracterización que vamos a tratar en nuestra fuente hídrica. Normalmente en la planta tenemos que hablar en ese proceso si hay ser un proceso de recirculación. La norma nos habla del 8 al 5%, del 5 al 8%, siempre y cuando se ha hecho un proceso de, en este caso, de clarificación, de filtración, podemos reutilizar esa agua para una planta, por ejemplo, en agua potable, si son de unas condiciones de calidad regulares. Cuando son aguas residuales, se pueden decir para hacer uso o reuso. La misma norma, en su artículo 111, en la resolución 330, ya nos define los conceptos de coagulación. Esto lo vimos en la clase anterior, donde nos hablaban los conceptos de la mezcla rápida, los rangos de gradientes que se deben tener para los tipos de mezcladores, si son hidráulicos o mecánicos, y sus tiempos de mezcla. Normalmente también nos contemplan en la fase de lo que es la floculación comercial. Se hace una modificación al artículo 112 de la resolución 330, que pasa al artículo 33 de la resolución 799 de 2021, donde nos establecen rangos, en este caso para la floculación convencional, nos hablamos de los caudales, mayores a 250 y menores a 250, y me habla de los gradientes. Normalmente el estándar hablan de 10 a 70 1 sobre segundo, y el promedio se considera de 1 sobre 40, y me hablan tiempos de retención de 20 a 40 minutos. Ya son estándares. Con base en esto, ya definimos qué tipo de floculadores se recomiendan.
Cuando hablamos de esa planta de tratamiento de agua potable, es importante mirar cuando disponemos de un fluctuador de tipo horizontal, uno vertical, Alabama, hablamos de flujo helicoidal y de lechos porosos. Diríamos, son los 5 tipos de fluctuadores que ustedes van a encontrar en una planta de agua potable. Los más usuales, el que predomina en la mayoría de las plantas a niveles municipios medianos o pequeños, es el fluctuador de flujo horizontal. El vertical también manejamos cuando ya son turbidez altas, se requiere por aprovechar la profundidad o la disposición del área que tengamos en la planta. Y los Alabama son los que hicieron un proyecto piloto que se implementó en Colombia en la década de los años 70, cuando entró el boom del asbesto cemento. Entonces, mire que el mismo proyecto Fluctuador Alabama hace referencia a un estado de los Estados Unidos, perdón la redundancia, ¿sí? Los helicoidales, se maneja mucho en aguas residuales, pero también se manejan en aguas, por ejemplo, que están altas, acueductos que tienen, por ejemplo, que son captaciones, por ejemplo, río Magdalena, río Cauca, que la turbidez es altísima. Hablamos de turbidez a partir de 2000 NTU. Usted dice, uy, tan altas, sí las hay. Y los de lechos porosos también es una alternativa también para evaluar cuando se manejan altas porosidades. Ahora vamos a ver cómo evaluamos esas características, que es importante. ¿Cómo los evaluamos? En los horizontales hay la misma norma, como nos dice, en la 330, en su artículo, en la 799, en su artículo 33, nos establece los rangos, se mantienen de 20 a 70, 20 a 30 minutos, y toman el criterio de Hudson, porque la norma habla de 20 a 40, pero si vamos a tener un floculador horizontal que vayamos a diseñar, nos toca que tomarlos con estos dos criterios. Las profundidades van de 1 a 2 metros, hay pantallas que se requieren, y la velocidad se maneja entre 0.1 a 0.6 metros por segundo. Con esto, ¿qué es lo que evalúan normalmente en estos tipos de floculadores? Ya hay modelos, hay software, que en donde nos van a presentar estos tipos de esquemas para evaluar las líneas de corriente del floculador. Por ejemplo, si en este caso, cuando hacen todo este proceso de los giros, donde vamos a tener diríamos, las concentraciones, en este caso el proceso de floculación, el flow, y me están definiendo el proceso de los cortocircuitos, o sea, que se desarrolle en cada cámara, cuál es el flujo o las corrientes que vamos a tener, en este caso, del floculador operativo. Entonces vamos a definir cómo van a ser esas zonas de recirculación al respecto. Entonces, cuando hablamos de las líneas de corriente, aquí en cada unidad del floculador me va a indicar dónde podemos tener las mayores concentraciones. Cuando uno mira los floculadores, vamos a mirar la concentración del flow. Y vamos a sacar unas imágenes. Es esto. En los floculadores horizontales, ¿cómo va a tener el comportamiento del flow en esta partícula? Entonces, los primeros datos que vamos a diseñar un floculador horizontal, necesitamos cuánto es el caudal de diseño, en este caso del floculador que vamos a evaluar, ¿sí? ¿Cuánto es el caudal que va a entrar a la planta? El que aprendimos a calcular con la población proyectada, pero tenemos que tener en cuenta también un factor importante que es las características del agua, el caudal disponible. Porque a veces tenemos caudales menores al que hemos proyectado de la población. Ahí empezamos a encontrar inconsistencias cuando se diseñan este tipo de estructuras. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando hacemos las proyecciones de caudales con población y nunca nos olvidamos de hacer el estudio hidrológico. Entonces, esto es clave, tener claro cuánto es el caudal de diseño. Normalmente el número de cámaras, hablan hasta 10 cámaras. Podemos hablar, normalmente aquí podemos trabajar 3 cámaras. Acá otro factor importante que hay que tener en cuenta es la temperatura del agua. Aquí puse un ejemplo, 15 grados, con eso sacamos la densidad y la viscosidad, vamos a la tabla de propiedades físicas del agua y miramos la longitud del floculador, esta cuánto mide, cuánto es el ancho, miramos el factor de fricción, para este caso va a ser estándar, 0.3, y miramos los tiempos de floculación, aquí es donde empezamos a optimizar.
La norma nos habla de 20 a 30 minutos. Usted puede empezar con 20, 21, 22. Podemos hacer la hoja de cálculo vertical continua de todas las variables para sacar cuánto pueden ser los datos esperados, en este caso, cuando vamos a evaluar nuestro flow calculador. Este es el flow que yo les decía. Los puntos críticos donde vamos a tener nuestro flow. Aquí hace este giro. Aquí les puse el ejemplo. Miren, si ustedes miran acá, pueden apreciar el giro que tiene en la mayoría de estos flow calculadores. Uno los vemos teóricos. ¿Por qué les puse estos esquemas? Ya hay un software que se llama el Flow 3D. Cuando veamos ustedes vean la parte de tecnologías avanzadas en tratamiento, van a aprender a manejar estos software, donde vamos a modelar el comportamiento del tratamiento del agua en una planta. ¿Por qué los traigo a colación? Porque siempre hacemos los cálculos hidráulicos, que son estos parámetros, que son estas hojas de cálculo. Ahorita miramos acá. Esta es otra variación de simulación. Empezamos en cero, la variación, y vamos, a medida que va pasando el proceso de floculación en cada fase, vamos a encontrar esas concentraciones en los puntos críticos de cada sesión en la cámara, donde se me está generando este factor, esta espuma, este dolor de cabeza que encontramos mucho, y me está dando el proceso de clarificación del agua, que es lo que se quiere. Con esos parámetros podemos llevar control de tiempo, y el simulador me está indicando, me da mancha de escala de colores, la variación, cuánto puede dar de acuerdo a los escenarios. ¿Qué quiere decir los escenarios? Uno, periodos secos, periodos de lluvias, periodos con altas niveles de turbiedad, turbiedad media o turbidades bajas. Entonces me está cambiando el comportamiento y la generación del flow. Entonces, paso siguiente ya con estos a niveles dinámicos que hoy la tecnología nos ofrece tantos software, empezamos a hacer el chequeo. De la primera fase de evaluamos es los datos de entrada. Con esto ya podemos saber si tenemos la alternativa de manejar este software, hacemos una apreciación de cuántos son los datos y el comportamiento en este caso de la formación del flow en el floculador. Paso siguiente, definimos en este caso el caudal y el volumen del floculador. Entonces, calculamos el volumen, su ancho, el ancho de cada cámara, aquí aproximamos y evaluamos en este caso los gradientes. Tenemos que el valor sugerido de la norma. Inclusive podemos arrancar a veces con un valor de 50. La norma nos habla de 20 a 40. Aquí estuvieron rangos promedio entre 20 y 40. Pero muchos a veces trabajan con este criterio de 50. ¿Por qué se trabaja a veces con 50 en muchos casos? Cuando estamos manejando turbiedades que empiezan a partir de 500 NTU e inclusive 800 NTU. Ustedes van a encontrar fuentes hídricas que vamos a tener esta problemática del manejo de la turbiedad. Entonces a veces nos toca agregar un poquito, 10 puntos, el gradiente para o hacer el chequeo, o lo calculamos, que es la densidad, la gravedad, las pérdidas de fricción, la viscosidad y los tiempos de retención hidráulica. Ahí donde juega 20, 21, hasta 30 minutos. Mire que todas estas variables las conocemos. Aquí se hizo, se debe calcular. No, en muchos ejemplos teóricos, ¿sí? Ustedes miran, se asume, se sugiere, pero no lo calculan. No le dan, no aplican la ecuación. Entonces aquí hago esa sugerencia. Siempre para estos diseños deben calcularlo, nunca asuman. ¿Por qué? Porque ustedes no van a tener constante una turbiedad, pero una temperatura, porque ya me está afectando la densidad y la viscosidad cuando ustedes aplican esta ecuación. Tenemos acá densidad y viscosidad. Este puede ser constante las pérdidas de fricción, pero lo que puede variar son los tiempos de retención hidráulica. Animamos el número de pantallas, tenemos la ecuación, me dan números, y aquí siempre nos dan números enteros con decimales, aproximamos. 22.522, 17.74 18, 14.17 14. Aproximan. Después definimos las pérdidas, en este caso las distancias entre pantallas, de acuerdo a los baffles, y miramos las pérdidas de energía y estimamos las velocidades de flujo. Las velocidades aquí, hay una norma que es importante. Debe estar entre punto 1 y punto 3. Si estamos en este rango, quiere decir que las velocidades que hemos calculado en nuestros calculadores cumplen. Si se ajustan, no hay ningún inconveniente. Como ustedes dicen, aprobado, se da la aceptación.
miramos las pérdidas de carga, que para todas serían constantes, y miramos el número de CAN, que ya lo vamos a establecer por estándar. Y aquí nos queda ya el diseño. Las 3 cámaras van a entrar en este proceso y hace todo digamos, hasta llegar y vuelve y sigue el mismo proceso. Y después vuelve y sigue el mismo proceso. Y sale. Y tenemos la salida. Digamos que es el modelo estándar que se maneja en floculadores horizontales, donde tenemos los anchos, sus longitudes, sus componentes, sus pantallas, donde podemos tener los puntos críticos donde se me genera el flow. ¿Qué quiere decir esto? A medida que pasamos de pantalla, tenemos que reducir los gradientes. Pero yo le decía que empezamos con un gradiente alto, 50, lo calculamos, me dio 35, me dio 25 para cada sesión. Si te dieron 4 cámaras, pues lo calcula para 4 cámaras. Si tomaron 5, 5. La norma a veces habla hasta 10. Pero en la práctica, la mayoría de los caudales que se trabajan juegan mucho con la longitud porque tenemos que tener en cuenta la disposición del espacio en la planta, que ese es un factor primordial para estos tipos de análisis. Ahora vamos a ver el floculador vertical, ¿cómo lo evaluamos? El floculador vertical es el mismo criterio del horizontal, entre 20 y 70 gradiente, 1 sobre segundo, y el tiempo de tensión entre 20 y 30 minutos. Lo que cambia es la profundidad, más de 3 a 4 metros. Entonces, con estos datos es importante, tenemos que mirar la altura del agua, el espaciamiento y la velocidad. Se incrementa en un rango de 0.2 a 0.6. El horizontal va de 0.1 a 0.6. Es un poquito más flexible. Aquí los horizontales, ¿por qué les traje a colación estos? Esto es presentación de simulación porque ya la tecnología nos ofrece. Siempre cuando vamos a hacer un floculador, tenemos que evaluar esta condición. Si hay coagulación en los tanques de coagulación para que pase directamente a los floculadores. Ya teniendo clara en este caso, desde este proceso, cuando se evalúa la sedimentación en los modelos, en los simuladores, me da directo a los floculadores. Y ahí me dan unos esquemas, cuánto es el comportamiento y en qué condiciones está saliendo el agua coagulada. Y vamos a tener un agua en esta fase de coagulación. Y aquí me da un reporte. Ese es el famoso software Flow 3D, donde podemos tener una aproximación de cuánto es el comportamiento, en este caso, de nuestros floculadores, que uno evalúa a nivel vertical. La clave aquí que vamos a tener es la profundidad. Entonces vamos a ver la hoja de cálculo, cómo la estimamos. Es el mismo principio del horizontal. Tomamos caudales de diseño, el número de compartimientos, damos impares, y aquí le cambian, trabajamos siempre temperatura del agua. Aquí le puse 10 grados, asumí. Eso siempre tienen que tomarlo usted de la zona. Si estamos en el Tolima, zona al sur, allá el agua es 28, 32, 36 grados, la temperatura del agua. Pero si estamos acá en la sabana de Bogotá, en la zona fría, 10, 12 grados. Mire que varía de uno a otro. Ahí ya estamos afectando densidades y viscosidades. Por esto es primordial evaluar esas condiciones de temperatura. Ya lo demás viene por añadidura. Hay unos factores que son en este caso el factor de fricción. Aquí me da un rango entre 0.2 y 0.3. Ustedes pueden tomar, cuando tenemos turbiedades moderadas, podemos trabajar de 0.0, pero si tenemos altas turbiedades, trabajen siempre con 0.03. Así sin tanto. Y aquí lo único que varía es la profundidad, que va a ser este efecto, el agua que se está floculando a través de la profundidad. Es una ventaja también por la disposición de espacio y obtenemos, en este caso, en estos tipos de unidades, ¿qué es lo que se vamos? ¿Cuáles son los cálculos? Son similares al horizontal. Aquí también vamos a mirar las cámaras. Entonces miramos el área del floculador, su volumen, cómo la calculamos, el tiempo de detención, tenemos ahí las ecuaciones y los valores, ¿sí? Miramos el número de canales que se requieren, el número de canales que se queden por pantallas y el número de canales que se dan, en este caso, por cada sesión. Tenemos para sesión 1, sesión 2, 3, y miraríamos, en este caso, los gradientes para cada sesión. Aquí tenemos las sesiones. Entonces, al definir cada gradiente, mire que nos da, si tomamos el valor de 50, pero podemos a partir de 40. ¿Pero por qué se toma por precaución mayores a 40? Volvemos, si tenemos ríos, fuentes hídricas,
que me generan turbidez altas, es importante en este caso reevaluarlas, cuántos serían los requerimientos básicos para definir cuánto es la turbidez esperada que vayamos a remover. Calculamos el número de CAM, pérdidas de carga para cada cámara y miramos la sumatoria de las pérdidas. Mire que ya se me vuelve sencillo. Ahora vamos a ver el floculador Alabama. ¿Cómo lo analizamos? Cuando ustedes analizan el floculador Alabama, es importante, en este caso, ya es un estándar, es un modelo que fue desarrollado por, en este caso, la Secretaría, la Unidad de Servicios de Agricultura de los Estados Unidos, la NSCRS, fue pasado a la USDA, al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y fue convalidada por la AGUA, la Asociación Americana de Productos de Alcantarillado, y fue implementada en los países de Latinoamérica en la década de los años de 1970 a 1980, que fue gran parte de muchos municipios de Colombia empezaron a implementar este modelo de Alabama. Si encontramos acá muchos municipios de la Sabana Boyacá, en Bogotá, la Sabana de Bogotá y en Boyacá, se ven estos tipos de floculadores. Ellos ya venían con unos estándares, que es el caudal, me dan rangos entre 25 y 50 litros por segundo por unidad de área, velocidades, en este caso, en las curvas, que es importante. Cuando se establecían estos rangos, también me hablaba de las velocidades, las longitudes en cámaras, anchos de cámaras, profundidad. Todos estos valores, que son los rangos, fue el criterio que nos entrega los estos. Y aquí me da una directriz para evaluar las pérdidas de carga, los gradientes, hablan de 40 a 50, y establecen esta guía de diseño, donde está la numerología, un rango de caudales de 10 a 100 litros por segundo, y me establecen unos anchos, que esto es importante. Cuando hablamos de esos anchos que se requieren en la fase, acá tenemos que evaluar su ancho, su longitud, su diámetro, área de cada cámara y el volumen. Por ejemplo, si tenemos 50 litros por segundo, aquí ustedes pueden proyectar todas las medidas que se le deben dar a estos cubículos. Entonces, si de pronto ustedes tenemos un caudal 320 litros por segundo, podemos hacer 4 unidades de 80 litros, ¿sí? O 3 unidades de 100 litros por segundo. Entonces, aquí nos da opciones porque ya se vuelve a decir como son continuas, lo que nosotros llamamos un sistema en serie, donde vamos a definir cómo calculamos estos sistemas de Alabama. Entonces, ¿cuál es el proceso? Lo primero que uno evalúa en sistemas de floculadores de tipo Alabama, acá la base inicial, cuando ustedes evalúan, ¿sí? Es importante tener en cuenta, volvemos a los datos que nosotros vamos a tratar, caudales, definimos el número de reflectores y volvemos a jugar la temperatura del agua para sacar su densidad y su viscosidad. Eso es básico. No es que de aquí a mañana voy a diseñar a optimizar un floculador en La Guajira, estoy en Barrancas, en Fonseca o en Riohacha, o lo voy a implementar en el Casanare, en Yopal, en Agua Azul, o si estoy en la zona del Cauca, Popayán, Tajibío, Caloto, o si voy para Pasto, Nariño, Pasto, Samaniego, municipios que cambian las altitudes, aquí donde tenemos que tener en cuenta esa temperatura del agua que vamos a manejar. ¿Por qué? Porque en la fase de floculación vamos a trabajar floculantes, acuérdense. La eficiencia. Ya definimos el coeficiente de Manning que va a ser constante, en este caso 0,13. Los tiempos de retención van de 20 a 30 minutos. Trabajamos el promedio, 25. Definimos la fórmula de Alabama, ¿sí? Miramos los trenes. En este caso trabajamos de 6 unidades. Y aquí es importante, hablamos de unos codos. ¿Cómo vamos a evaluar esos codos? Lo primero que iniciamos dentro del dimensionamiento de un floculador Alabama es el caudal de floculador. ¿Cuántos esos son el número de unidades? Miramos el volumen de floculador. Dimensionamos cámaras, que es lo que se busca. ¿Cuánto es el volumen de esas cámaras que se van a implementar? Estimamos, en este caso, las alturas que nos da el criterio de principio que nos da Alabama y los bordes libres. Estos son parámetros que ya están fijados.
tomamos a la altura de la lámina y aquí tenemos el ancho del floculador. Tomamos para un criterio para los 250, partimos de 100 litros. Con eso ya empezamos a dimensionar y cuánto es el tiempo de retención en la cámara. Mira, en segundos. Estamos dentro de los parámetros y fase siguiente, hacemos el dimensionamiento del floculador. Ya vamos a definirle el tren, cuántas unidades va a tener el tren, cuántos codos, de qué profundidad se quiere, cuánto es la longitud del floculador que se vaya a considerar. Miramos el diámetro del codo. Aquí jugamos siempre, se toman a partir de 36 pulgadas. Podemos ir bajando. Ahorita vamos a ver una hoja de cálculo. ¿Cómo corregimos estos diámetros? Porque muchos a veces en estos tipos de floculadores no conseguimos los codos. Entonces, que buscamos diámetros equivalentes que deben de estar en función del gradiente que uno calcula. Normalmente cuando hacemos el dimensionamiento del codo, siempre uno parte del estándar de 36 pulgadas. Hacemos el chequeo, calculamos las pérdidas por gradiente, las pérdidas que se generan en carga, en el codo, y igualamos por orificios. Una vez establecido me habla los gradientes, que esto es entre 20, entre 40 y 60, pero aquí me dio menos de 40, es válido. ¿Por qué? Porque a veces entre menor gradiente, para nosotros va a ser más eficiente el proceso de floculación en la planta que estamos diseñando. Hacemos el cálculo de las platinas, que esto es importante, y aquí definimos el diámetro. Partimos de 36, vamos a 32, llegamos al área de cada codo y definimos pérdidas. Aquí es donde está la hoja de cálculo. La norma nos da a veces flexibilidad para jugar con estos parámetros. Partimos de diámetros de 32 y miramos hasta dónde los valores que me serían de gradiente que no excedan de los 40, inclusive hasta 50. Entonces podemos jugar de 32, bajar el codo hasta 24 pulgadas. Estas ecuaciones son las que están aquí definidas. ¿Qué es lo que uno evalúa? El área, las pérdidas en que se dan, las de fricción y el gradiente. Ya cuando ustedes calculan el gradiente con esta ecuación, que es la densidad por gravedad, las pérdidas de fricción sobre la viscosidad por los tiempos de retención, que es el calculado. Con este dato ya empezamos a estimar cuánto pueden ser los diámetros que podemos trabajar para este ejemplo, para que se cumpla, es decir, el proceso y sea eficiente en un tipo Alabama, podemos trabajarlo hasta 24 pulgadas. Ya definiendo, vamos a establecer la válvula. Ya definimos acá la pendiente del floculador. Ahora vamos a la válvula de salida. La válvula de salida, en este caso, que es importante, muchos los encontramos en muchos extremos, sea a la izquierda o a la derecha. Vamos a hablar siempre diámetros de 10, 12 pulgadas. Son más porque diríamos casi el 50% del diámetro del codo, que es entre el 50 y el 60%. Las experiencias que nos daban decir del diseño Alabama se hablan de esos rangos aproximados y cuando uno hace los chequeos se ajusta, cumplen los requerimientos, los estándares a la cual se han proyectado estos tipos de estructuras. Entonces ya calculamos alturas de las láminas de agua, sus tiempos de vaciado, de evacuación, miramos el área, en este caso de salida, y el diámetro de la tubería que se debe instalar. Aquí si hablamos comercial hasta 24 pulgadas. Aquí va a haber otro tipo de floculador que es el de flujo helicoidal. Este se maneja mucho en aguas cuando tienen altas turbiedades a partir de 800 NTU, 1000, 1500, 2000. Por ejemplo, si nosotros visitamos las plantas que están sobre el río Magdalena, por ejemplo, Acuajir, la que está en Girardón, la de Magangué, la que está en Puerto Boyacá, hay varias, inclusive en Barranca Bermeja, se manejan estos tipos de floculadores complementarios. No todas se dan el lujo, pero esto también se maneja mucho en aguas residuales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a evaluar, ese floculador va a ser una función de tipo de agitador. Este gira en función de las manecillas del reloj. Este tiene un giro de estas condiciones, ¿sí? Evalúa, ¿sí? En estos tipos ya son prefabricados. Cuando se colocan en las unidades de floculación, se ponen invertidos. Este gira en este sentido y este gira en este sentido.
¿Por qué? El muro separador me está indicando para que haya una homogenización en el proceso de floculación de las partículas y tengamos también una mezcla homogénea cuando estamos aplicando los floculantes. En este los fabricantes me dan una serie de especificaciones cómo instalarla. Muchos, por ejemplo, en aguas residuales se maneja el sistema de la torre, otro un sistema de flotación. Lo ideal es trabajar esta que no tenga tanto obstáculos, que es el inicial. ¿Qué es lo que se busca? Que haya una agitación, que un proceso no solo de aireación también. ¿Por qué? Porque tenemos más en aguas residuales o aguas que traen alta turbidez. Podemos referenciar en este caso mm, aguas que me van a permitir en la fase de bajar el DBO, la carga orgánica. Al bajar DBO, que vamos a que el floculante sea más eficiente en su fase de aplicación y cuando se ayuda. Normalmente se maneja mucho también en la fase de los tratamientos secundarios, en aguas residuales. Entonces aquí hay una serie de características que es importante, que es la potencia. Cada fabricante en los estándares se manejan tres categorías: las eficiencias estándar, las altas eficiencias y las eficiencias premium, que todo está en función de qué, del el porcentaje de consumo de energía. Entonces hay que mirar costos también cuando se evalúan estos sistemas, cuál es el más apropiado, que es la presentación, las tenemos acá, que tenemos en alta plana los floculares de flujo helicoidal, más por ejemplo en sistemas de tanques de floculares circulares, aquí tenemos las famosas plataformas que se instalan. Este es el sistema de flotación que yo les mostraba y es el otro que es el sistema vertical, o sea, sin obstáculos, que es el estándar que tenemos acá instalado. Siempre tiene que haber un motor para que me genere el proceso de, como decir, de flujo de carácter helicoidal. El otro, el de lechos porosos. ¿Cómo los evaluamos? Cuando vamos a evaluar lechos porosos, es importante, en este caso, este tipo de floculadores, dice que son lechos de grava. Aquí es un dato importante que tenemos que tener en cuenta: la velocidad, que habla de 100 a 300 metros cúbicos por metro cuadrado día, tiempos de retención de 3 a 5 minutos, y tenemos que tener en cuenta de ese lecho poroso la esfericidad de las partículas, y hay unos estándares. Esto lo vimos cuando aprendimos a calcular el coeficiente de arrastre. Cuando uno evalúa el coeficiente de arrastre, está sujeto a la velocidad de sedimentación, y la velocidad de sedimentación que tenemos que tener en cuenta, la densidad y el diámetro de la partícula. Con esos datos que aprendimos en desarenadores, acá se retoma para hacer la valoración de los lechos porosos. Entonces ya con esto, miramos las ecuaciones de gradientes. Calculamos el volumen de mezcla, que está en función del caudal de la mezcla, sobre el tiempo de flow, sobre la porosidad, en este caso del sedimento. Evaluamos la altura de sección, miramos en este caso el volumen de la mezcla, B va a ser para el ancho de la tolva, H va a ser la altura de la tolva, y calculamos el gradiente, que es la densidad por en este caso la velocidad, miramos la condición de las pérdidas de carga sobre 4 por la porosidad. Sacamos la raíz cuadrada y obtenemos el gradiente. En la fase de la porosidad, esto es importante, aquí nos dan rangos. Cuando ustedes establecen este factor, el factor del teta, en este caso, que nos define para aplicar estas ecuaciones que tenemos acá definidas para las constantes A y B, estas variables, tenemos que mirar de las pruebas de granulometría de qué forma es el sedimento. Ya es sencillo. En la práctica se maneja mucho el criterio de Richter y el criterio de Pérez, de Jorge Pérez, que se maneja acá en Colombia. Estos son los dos parámetros para calcular el coeficiente de A y B, que está en función no solo de la porosidad, y aplicamos cuánto puede ser la pérdida de carga que se me genera, en este caso, en el agua que estamos floculando. Miramos acá el ejemplo también para cómo calculamos el A y el B, y establecemos diámetros, y en CEPIS también está estandarizado el factor de porosidad. ¿Por qué les puse también CEPIS? Porque muchos a veces dicen, pero ¿quién estableció esta normatividad? Entonces, al establecer estos criterios que nos enseña CEPIS, vamos a estandarizar cuánto es el cálculo. Entonces, aquí tenemos una muestra de cálculo, así como vamos vendiendo para los tipos de floculadores. Entonces, del lecho poroso, que es importante, cuando lo vamos a incrementar, que es evaluar, acá también volvemos a tener en cuenta, uno, el caudal.
el tiempo de flow y la porosidad. Aquí se hablan de 3 a 5 minutos. Muchos casos nos toca decir trabajamos con el valor extremo. ¿Por qué? Porque este está sujeto al pH. Cuando ustedes evalúan el pH en sistemas de lechos porosos, vamos a encontrar en estas cosas de relaciones, que es importante, cuál es la porosidad esperada. Esta manera del laboratorio. Entonces ya dimensionamos la tolva. La tolva va a estar sujeta al caudal. Miramos acá la relación, las bases, base por altura. Miraríamos en la relación para sacar cuál es el dimensionamiento de la sección, si es de prismática, puede ser cónica o troncopiramidal. Miramos el lado de sección, en este caso el B, miramos los perfiles y vamos incluyendo todos estos datos, el B, el B1', y tenemos unos datos, me dan a dar, por ejemplo, las velocidades de sección de entrada y de media, y el de la sección prismática se expresa en centímetros sobre segundo. Son valores pequeños. La norma habla de 0.1 a 0.6 centímetros por segundo. El tamaño, en este caso, medio del material, esto me lo da la granometría, aplicamos las ecuaciones de Forstner y me están definiendo cuánto pueden ser esos parámetros para sacar los factores de Forward y la porosidad de la partícula que nosotros vamos a calcular. Con eso ya definimos dato importante, volvemos temperatura del agua. Aquí les cambié 20 grados. Miren cómo cambia densidad, viscosidad. Con estos datos calculamos el gradiente que se estima previamente conociendo las pérdidas y estableciendo las pérdidas de J1. Es lo que llamamos también el HF o pérdidas de fisión, que podemos calcular por Darcy-Weisbach o la ecuación modificada de Hazen-Williams. A la vez establecemos estas secciones unitarias, definimos gradientes, pérdidas de carga en cada sección y ya me está referenciando, en nuestro caso, los gradientes son pequeños. No nos asustemos que si me dio, para este caso, un gradiente menos de 1. Acá el gradiente es clave, ¿por qué? Porque me está optimizando, en este caso, ese proceso de floculación para que tengamos buenas eficiencias, de acuerdo a la dosis de floculante que ustedes hayan establecido, y me están refiriendo si es favorable. Vamos a ver ahorita los floculadores mecánicos. Cuando hablamos de floculadores mecánicos, acá hay unos estándares que tenemos: los tiempos de detención, las velocidades periféricas, el dimensionamiento del agitador, la interconexión de cámaras y el número de unidades. Esto está establecido en norma. Los tiempos hablan de 15 a 75 sobre segundo, que son las velocidades, y los tiempos de detención de 20 a 40. Los demás se mantienen muy similares a los floculadores horizontales. En los floculadores mecánicos los podemos clasificar de eje horizontal y eje vertical. Esto los encontramos mucho, por ejemplo, aquí en Bogotá, la planta Francisco Wiesner, la Temitol, tenemos esos tipos de floculadores, de paletas que todos conocemos. Y miraríamos el de eje vertical, cambia la disposición en este caso, de las paleticas que se requieren. Van incluidos dentro de la fase de los floculadores de tipo turbina. Los mecánicos, que son giratorios, que son de turbina a nivel horizontal o vertical, y normalmente están accionados por un motor. Acá tenemos este ejemplo, el motor, y aquí tenemos nuestra turbina instalada. También hay otro dato importante cuando se hablan de los floculadores mecánicos. Aquí en la literatura, en la parte de lo que es la hidráulica, la parte de lo que es diseño de unidades complementarias en las plantas de agua potable y agua residuales, se hablan de agitadores. El agitador en este caso va a ser el rotor, si se maneja desde flujo radial o flujo axial. Aquí cambia mucho el comportamiento digamos, de la mezcla. ¿Por qué? Porque vamos a tener, a veces los axiales son más eficientes. ¿Por qué? Porque me va a ocupar todo el área, en este caso del tanque, si es circular, si es rectangular. Cambio el radial, va a ser en un sector, digamos, un porcentaje de la altura de la lámina de agua o la altura de la lámina que está dentro de la unidad de floculación. Para estos casos, cuando hablamos de flujos radiales y axiales, hay unos factores que es la constante K, que está en función de la potencia, donde vamos a evaluar este constante KT, que es una variable de la potencia. Aquí incluimos la densidad del agua, el N va a ser la rotación en revoluciones por segundo y debe ser el diámetro del rotor. El diámetro es esto, lo que mide el circulito. Los radiales, hay unas constantes de KT
dependiendo si son turbinas o dependiendo del número de aletas y los espesores. Esto es importante cuando uno evalúa estos tipos de unidades. ¿Por qué? Porque me está referenciando un dato importante. El más usual, vamos a trabajar el 6. El número de Reynolds. Cuando hablamos del número de Reynolds, acá es importante, ya te doy la palabra, Paola, Andrea. Uno cuando calcula el número de Reynolds, es importante tener en cuenta cuánto debe ser la potencia. En la mayoría de estos tipos de fluctuadores de tipo mecánico, se trabajan de flujos axiales, donde ustedes pueden tener gradientes que podemos estar fluctuando Reynolds entre 10 a la 2, 10 a la 4. Y vamos a tener en este caso de tipo 6, que son los más usuales. Con esto ustedes ya definen cuál es el dimensionamiento de las turbinas que le vamos a dar. Su longitud de tanque, su diámetro, profundidad, sus distancias del disco, alturas de las paletas y la longitud en este caso de las cortinas o láminas que se generan. Ahora sí la escucho, Paola, cuéntame. No, profe, la pregunta es referente a la tarea, a la actividad número 1, pero pues la podemos dejar para el final de la clase. Bueno, listo. Cuando hablamos de estos datos, es importante también cuando ustedes hacen el chequeo, hacer esta verificación de estas ecuaciones que están acá. Medimos. Si los valores están dentro de estos rangos, ¿qué quiere decir? Que nuestra turbina, nuestro mezclador mecánico, se ajusta al criterio de la planta que nosotros estamos diseñando. Con eso ya vamos a mirar un ejemplo. Tenemos el caso de las paletas. Acá hay unos estándares que la mayoría van de 2 a 4 paletas, turbinas en este caso de 10 a 20 álabes, velocidades en este caso va de 0.3 a 0.90 metros sobre segundo, pero dice que no deben superar a 1,20 metros sobre segundo. Y a veces pueden ser superiores a 0.75, dan a esa flexibilidad. Las paletas, en este caso, el área, dice que se debe encontrar entre el 15 al 20% del plano transversal, y las distancias se hablan que no deben ser mayores a 60 centímetros y al fondo del tanque entre 15 y 30. Entonces aquí vemos unos estándares que nos enseña la norma, que les coloqué acá, que es en función de estos valores S, los desplazamientos y el ancho de las paletas, que se expresan en centímetros o en pulgadas. Con eso me va a indicar cuánto va a ser el espaciamiento, que no genere, no me golpee. Entonces, en este caso, en la configuración de estos tipos de floculadores, lo que uno busca es cuánto es el área que disponemos y cuánto va a ser la configuración de esos fluctuadores mecánicos, si pueden ser pares de 3 o números impares. Normalmente esto aquí varía, cuando son números pares, el número de las paleticas se van reduciendo. Venimos diciendo del agua entra hasta que sale hasta la fase de la filtración. En estos criterios también evaluamos las potencias, miramos el factor, en este caso la fuerza de arrastre, y calculamos gradiente. Hay dos criterios para calcular gradientes. Uno, por potencia, viscosidad y el volumen, y la otra, con las características que se tengan, en este caso de las paletas. Gran parte de la práctica manejamos este criterio. Ya tenemos, por cuando son perpendiculares al eje, el gradiente me cambia la condición, pero se mantiene en la condición de gradiente de acuerdo a las propiedades físicas del agua, cuando son en este caso de caracteres horizontales. Vamos a ver un ejemplo, para que nos quede claro. Cuando hacemos estos tipos de ejemplos, que es importante, cuando ustedes evalúan estos tipos de floculadores mecánicos, acá tenemos que tener en cuenta el caudal. El caudal es primordial, ¿por qué? Lo llevamos a metros cúbicos por día, miramos la longitud de acuerdo al volumen que va a ocupar en este caso el tanque. Miramos las profundidades, el número, en este caso, de ejes que se vayan a instalar. Si dos, pueden ser 4 o 5. Este es el eje que a nosotros nos interesa. Miraríamos en este caso el diámetro de las paletas, o sea, lo que hacen el giro, cuánto van a ser, el número de paletas que se requieren, si son 2, 4, 6, ¿sí? El número, en este caso, de rotación que se da en revoluciones por minuto, el coeficiente de arrastre, lo calculamos o lo podemos considerar de acuerdo a la característica del sedimento que estamos removiendo, y la temperatura del agua. Vuelve y juega acá este dato. Porque yo le recalco y le hago mucho énfasis en este caso. Para que de aquí a mañana no diseñemos, no optimicemos un floculador de este tipo de índole. No es lo mismo tener un floculador en Barranquilla que tenerlo acá en Bogotá. Son dos condiciones, condiciones climáticas, condiciones de lluvias son diferentes, cambian, no son iguales. Ya con esto, hacemos el chequeo de estos floculadores y definimos los cálculos, en este caso del área de sección,
el área de las paletas. Aquí es importante hacer el chequeo de las velocidades diferenciales. La norma nos habla entre punto 3 a punto 75, pues se considera de baja energía. Y cuando son que llegan de punto 75 a 3 metros, se considera de alta energía. Entonces tenemos que siempre hacer este criterio para verificar cuántas son las velocidades diferenciales en las paletas de acuerdo al radio, a 1.8, 1.25, 1.20, nos toca que calcularla. ¿Por qué? Porque en esta relación de las paletas, cuando hacen estos giros, es importante saber cuánto mide la longitud. Cuando uno dice la longitud de esas paletas, podemos ya empezar a calcular la potencia de ese procurador y mirar los gradientes, que es lo que se busca en esos tipos de análisis. Cuando ustedes chequean, miramos que el gradiente en este caso, la norma nos habla de 15 a 75, me dio para este ejemplo 32.9, 33. Y las variables de gradiente del número de Kahn hablan de 10.000 a 100.000, me dio 81.000. Estamos dentro de los criterios. Entonces, cuando uno evalúa, inclusive es muy preciso, la norma nos habla hasta 40 minutos, pero hay casos que a veces los gradientes se nos pasan de esos valores límites, tenemos que a veces ajustarlos, pero siempre es bueno hacer estos chequeos para definir estos tipos de procuradores de tipo paleta. Ya tenemos aquí queda un plano, cómo dimensionamos, de acuerdo a los cortes longitudinales y transversales, cómo queda a disposición necesitamos de 4 unidades, ahí está la unidad 1, 2, 3 y 4, lo que estaba acá en el ejemplo. Si vamos a la hoja de cálculo, acá hablamos del número de unidades 4. Entonces, aquí los planos donde cambian, porque muchos a veces se olvidan, y usted encuentro 6 unidades y ustedes las han calculado con 4. A eso he encontrado diseños de esa índole con esas características. Hacemos la configuración de la distribución de las paletas bajo este criterio que vimos acá inicialmente, bajo esta directriz, que esto es importante. Y miramos estos dos parámetros. Con eso ya ustedes dimensionan cuántas paletas, de qué espesor y qué anchos debe tener en cuenta. Y la disposición en este caso es en este. ¿Cómo la vamos a hacer? Los ejes son estos, donde queda apoyada. Para nosotros es importante cuando hacemos la fase tanto de segmentación, floculación, cómo va a quedar distribuida estos tipos de estructuras en la planta. El otro es el de turbina axial. ¿Cómo lo definimos? Los procuradores de turbina axial, que son, digamos, otra fase importante, cuando usted los evalúa, es el mismo criterio. El número de revoluciones, las velocidades con la viscosidad cinemática, esto es importante, temperatura del agua. Las ecuaciones ya son similares para los demás estándares y siempre vamos a mirar la relación longitud-diámetro, los espesores, las longitudes, en este caso alturas de láminas y la relación de revoluciones. Con esto, ¿qué es lo que busca? Buscar revoluciones que sean pequeñas. La norma nos habla, dice inclusive que no sean de las 60 revoluciones por minuto, o sea, muchos hablan a veces inclusive de 80, 90, pero la norma siempre se va a jugar máximo del 30 al 40% sobre el estándar de las 60 revoluciones por minuto, que son las básicas para que se cumplan en estos tipos de agitación. Porque aquí necesitamos que haya algo de estanquidad, que sea esa agitación lo más lenta que se pueda. Y cuando calculemos el número de Reynolds, nos dé menores a 50. Inclusive si me da menores a 10, mucho mejor, que es lo que se busca en estos tipos de análisis. Y ya por último, miramos los tanques de floculación, que esto se maneja mucho en aguas residuales. Tenemos ya los estándares, 20 a 60, inclusive me da flexibilidad, pueden ser circulares, rectangulares, las profundidades, y estos ya son estándares que tenemos para estos tipos de estructuras que vamos a encontrar más en aguas residuales, que es lo que no, pero también encontramos también en aguas, en municipios donde, que está más, en el caso, por ejemplo, de Girardot, vi este sistema, en Cali, en la planta de Puerto Mayarino, para el acueducto de Cali, lo vi en ciertos municipios ribereños del Valle del Cauca que tienen la opción de tomar agua del río Cauca, y el río Cauca maneja turbidez por encima de las 2000 NTU. Entonces uno mira que es algo bien complejo. Esto sería toda la sesión de cómo diseñamos floculadores dentro de la fase de estandarización del curso de diseños 2. Ahora sí le escucho, Paola, cuéntame. Paola. Hola, profe, referente a la actividad número 1,
Usted hizo un comentario que no se encontraban los datos ni de floculación ni de mezcla rápida, Reporte, o sea, ¿cuánto es la dosis pero, de la mezcla con base a pero esos datos? la dosificación sí se colocó en el trabajo, no sé si es posible volver a verificarlo, porque Hagamos nosotros una cosa, colocamos la tabla. sáqueme me envía un resumen, ¿sí? En la ficha perdón, en la bandeja de mensajes, ¿sí? Y yo reviso nuevamente el informe, ¿sí? No te afanes por eso, Dale, listo. ¿sí? Me envía lo Ok. que me estás diciendo, su merced, en qué página y yo hago el chequeo. Porque no Listo, solo, profe. es que ustedes son artículos, son 3 cursos de diseño 2. De pronto de calificar tanto, les califiqué muy duro. No me acuerdo. Dale, No te listo, afanes por profe. eso. Dale, Entonces, profe, gracias. en la bandeja de mensajes me escribes de cuánto fueron las dosificaciones del floculante y de la mezcla rápido. Porque me hablan, algunos dijo que solo se enfocaron en la fase de coagulación, pero yo necesitaba ver, bueno, cuánto es la dosis de floculante, porque ahí sí se reduce o qué tipo de floculante recomiendan dentro de la planta que ustedes están evaluando, que es lo que se busca. Pues el ejercicio se tomó en base a una planta que ya está en funcionamiento, que actualmente Perfecto. utiliza policloruro de aluminio, y pues ahí Pero se ese hizo es pues coagulante. análisis Y el de las dosis, floculante, no utilizan. porque se requiere, porque hay temporadas, por ejemplo, cuando se dispara la turbiedad, ¿cuánto sería la dosis de floculante? ¿Y qué tipo de floculante recomendaría? ¿Sí? Así no lo usen. Pero tenemos a veces atipicidades por cambios de lluvias. ¿Sí? Siempre hay que tener un plan de contingencia en una planta, ¿sí? Así no se haga floculación, pero tenemos que prever para casos fortuitos. ¿De acuerdo? Eh, ok, Listo. Entonces sin queda con ese embargo, eso como compromiso. que no, Me manda la bandeja de mensajes lo que me estás comentando, ¿de acuerdo? ok. Listo. Bueno, Carol, le escucho. Hola, profe, buenas tardes. Es para un favor. Lo que pasa es que la segunda actividad es para de hoy en 8 ¿Sí? y es que tenemos algunas actividades de otras materias acumuladas. Entonces era para ver si su merced nos puede dar un placito de unos 2, 3 días. Bueno, yo miro eso en la plataforma esta noche, Carol, no te afanes por eso. Porque acuérdate que no podemos salir del calendario que nos dio la universidad, porque después Ah, ok. que nos quedan las notas por fuera y eso es un volteo para que ¿cómo se llama? La migren la nota del Canvas al registro, ¿sí? Entonces, yo les colaboro, pero que dentro de la fecha que me autorice la plataforma máximo y que estemos dentro del calendario que está programado para el curso. Ok, profe, vale. Vale, Listo, muchas Carol. gracias. Bueno, les agradezco la asistencia y buena tarde para todos. Que descansen, feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.